En América hay 73 millones y medio de migrantes. Según la Organización Internacional para las Migraciones en Centroamérica, hay 2.3 millones de migrantes, 10.9 millones en Sudamérica, 1.6 millones en el Caribe y 58.7 millones en Norteamérica. Uno de los casos más sorprendentes es el de Cuba. En lo que va del año, las autoridades fronterizas han registrado casi 178.000 cubanos que llegaron a Estados Unidos desde la isla. El éxodo de cubanos que huyen de la crisis económica hacia Estados Unidos ya es el más grande en décadas, superando las cifras de otras oleadas como las de 1980 y 1994. Gran parte de los latinoamericanos que abandonan su país migran a otro país de América Latina. Emigrar es, a veces, su última opción para salvar la vida. Me vengo por la situación económica que tenemos en Cuba, en una situación económica bastante pésima. El salario apenas nos alcanzaba porque si nos comprábamos un par de chancletas, ese mes entonces no podíamos comer. Nací en Haití, después de un tiempo fui a vivir a la República Dominicana, trabajé, ahorré y fui a Chile. De Chile trabajé unos años y ahora tomé el camino en busca del sueño americano. Sé que no es fácil, pero tenemos fe en Dios que podemos llegar. Uno toma la decisión de emigrar porque uno tiene muchas necesidades y muchos sueños en el sentido, mayormente para los hijos de nosotros, pero realmente es muy duro. No es fácil recoger tantos países para lograr un objetivo, pero estamos motivados porque es lo que decidimos hacer. El temor es por un tiempo, o por un minuto, o por media hora, y después se te va, se te viene nuevamente la motivación porque sabe que quiere lograr algo, que es llegar a Estados Unidos. No es un cuento lo que le digan, no es un cuento lo que le puedan decir, todo es verdad, todo es verdadero. Apoyen a todos los inmigrantes que lo necesitamos para poder llegar a nuestro destino y poder tener un mejor futuro. Otro de los casos más importantes de la región es el de Venezuela. La actual situación del país representa el mayor éxodo en la historia reciente de la región y una de las mayores crisis de desplazados en el mundo. De las nacionalidades que cuentan con un mayor número de personas que son migrantes internacionales actualmente, sin duda alguna, la población procedente de Venezuela pues, ocupa un lugar primordial, sino el más importante. Este proceso de la migración venezolana sobre todo se ha acentuado a partir de los años 2015 y 2016, cuando empieza una salida, sobre todo 2016, cuando empieza una salida mucho más acentuada a partir de las condiciones del país, de las condiciones en términos de cobertura en salud, de educación, inseguridad y la dificultad también de acceder a mecanismos de justicia. Es por esto que en algunos países de la región y por el mismo como impacto de la salida de las personas, por las razones por las cuales salen, se ha buscado brindar unas medidas de protección internacional o de protección temporal o acceso al refugio. Países como Brasil, como Paraguay han facilitado, hasta Uruguay también ha creado medidas al respecto, o para facilitar su integración en los procesos de regularización, o los otros países de la región han buscado crear medidas más flexibles que les permitan también estar en condición regular en los países. Lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en República Dominicana, Perú, Ecuador, y la creación de nuevas visas que garanticen entonces ese ingreso a la población venezolana y que facilite su integración en los territorios de los diferentes países, ¿no? Me fui de Venezuela en el 2017, febrero del 2017, ¿sí? Ya era una Venezuela que era todo caos, la peor Venezuela que era el 2016-2017, donde la escasez era extrema, poca plata en la calle, mucho desabastecimiento, mucha inseguridad, inflación, no sé, 200.000%. Ya veía una situación donde hay que emigrar, sí o sí hay que irse porque no daba para más. Elegí quedarme en Latinoamérica. Las costumbres son muy parecidas a las de nosotros y en este lado del mundo por
me gusta. Argentina aparte me gusta un montón. En ese momento Argentina estaba bien, era una Argentina próspera. Argentina me gusta un montón. El argentino recibe muy bien al inmigrante, trata muy bien a las personas alrededor. Capital Federal es muy bonita. Creo que eso ha ayudado a que ya van casi 6 años que estoy en Argentina y bueno, sigo acá bien, contento, que eso es importante. 6.147.040 de venezolanos han dejado sus hogares. 5.087.495 de ellos han viajado esencialmente hacia distintos países de Latinoamérica y el Caribe, sin perspectivas de retorno a corto o mediano plazo. De volver a Venezuela en estos momentos no está en mis planes. Uno extraño un montón, extraño las playas, extraño a mi papá, a mi mamá, por ahí ir de visita. Sí, obviamente, totalmente, pero quizás regresarme a hacer una vida de nuevo, no, por los momentos no está en mis planes. Miles de ellos cruzan diariamente la frontera de Colombia, mientras otros se dirigen a Brasil, Chile, Argentina, Ecuador o Perú. Los más arriesgados viajan en lancha hacia las islas del Caribe. Pero el viaje de los migrantes no es nada fácil. Al irse de su país, se enfrentan a graves peligros en el camino de huida. La explotación laboral y sexual, el tráfico de personas, la violencia y la discriminación ponen en riesgo a niños, mujeres y hombres que llegan asustados y en extrema necesidad a los países vecinos. El Tapón de Darién es una de las selvas más peligrosas de Latinoamérica, en el límite de Colombia y Panamá. Los migrantes cruzan las 575.000 hectáreas de vegetación, sin sendas, con montañas escarpadas, ríos muy turbulentos, pantanos y animales peligrosos. Su único objetivo es llegar a Estados Unidos y cumplir su sueño americano. El camino es largo y yo veo hay muchos muertos que no puedo llegar hasta aquí. Allí en la selva vas caminando y las personas se caen delante de ti y cuando tú vienes a ver ya están muertos porque no tienen resistencia, no soportan eso de la selva. La selva es muy dura. Esta ruta es muy difícil porque hay mucho barro, hay que atravesar ríos, hay mucha loma. Es muy difícil. Las mujeres en embarazo, las mujeres con niños se cansan mucho. Esto es muy largo, es muy difícil. Oh, muy duro para ella. Porque a mí, mi corazón está así, porque todo yo lo vi, ella me siento mucho mal. El Tapón de Darién es una selva, es un lugar complicado, que no cuenta con un paso preparado para las personas. Estamos hablando de cruzar por una selva sin conocer todos los riesgos que digamos naturalmente se encuentran en ella, pero además en el Tapón de Darién se encuentran grupos al margen de la ley que también generan una amenaza para las personas migrantes. Nos desnudaron, nos amarraron, nos quitaron todo, inclusive toda la comida que traíamos la pisoteaban delante de nosotros, la pisoteaban, los teléfonos nos los quitaron. Los datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá indican que en 2022 han entrado al país 48.430 personas por la peligrosa ruta migratoria de la selva de Darién. El 15% de los migrantes son niños y adolescentes.
Las cifras marcan que el 58% de los migrantes son venezolanos, el 7,9% haitianos y el 5,2% cubanos, aunque hay personas provenientes de más de 50 países. De esta manera, los venezolanos se convierten en el principal grupo que ha cruzado el corazón de la selva tropical. Cuando salen del tapón, la mayor parte de los migrantes pasan a través de las comunidades de Bajo Chiquito, la primera zona habitada con la que se topan luego de vencer a la selva. Tras su paso por Bajo Chiquito, viajan en piraguas, una embarcación impulsada por medio de pala que los llevarán al refugio en Lajas Blancas. De ahí irán por tierra a San Vicente y luego pagarán $40 para usar un autobús hasta la frontera con Costa Rica. Todavía les quedará cruzar Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, para finalmente llegar a Estados Unidos. Médicos Sin Fronteras está interviniendo en el Darién desde abril de 2021. El promedio de gente que llega por día es actualmente un promedio de 500. Las historias que escuchamos cada día de nuestros pacientes nos motiva para decir por favor a las autoridades de Colombia y Panamá que establezcan una ruta más segura. Pasan familias que ponen en riesgo su vida en estos pantanos, en estos accidentes geográficos que les hacen cambiar su vida a pesar de que iban en busca de un sueño. Para miles de migrantes en todo el mundo, la selva peligrosa y sin senderos se convierte en un camino de desesperada esperanza rumbo al norte, a la búsqueda de una vida mejor. Miles de migrantes indocumentados, la mayoría venezolanos, cruzan a pie desde 2020 por pasos clandestinos de las provincias chilenas fronterizas con Bolivia y Perú. La situación en Chile respecto a las personas migrantes sigue siendo compleja. El perfil de las personas que van llegando es un perfil de grupo familiar y por lo tanto las necesidades de acogida son distintas y se tiene que tomar de manera integral como grupo familiar. Yo les diría que tomen conciencia más que todo con las familias, porque mire, si una persona viene con todos los hijos, una familia completa, usted sabe por qué viene. Sí hemos pasado necesidad, sí hemos pasado hambre, de verdad. De hecho, nada más están comiendo son los niños. Nosotros los adultos, por lo menos en el caso de mi esposo y yo, estamos comiendo una sola vez al día. Y es lo único, ya no tenemos dinero. El poblado andino de Colchane, en la frontera con Bolivia, es el paso más utilizado de extranjeros para ingresar a Chile. Venimos en familia necesitamos llegar. Nuestro destino. Y el destino es Santiago de Chile o lo que vamos, pero necesitamos salir de acá. Acá en Colchane no nos están dando respuestas positivas, nos están dando nos están dejando paralizados. Nosotros lo que queremos es que agilicen el proceso. Aquí no queremos que nos regalen nada. Aquí uno vino fue a trabajar y a ganarse la vida. Aquí lo que queremos es que nos agilicen el proceso, nos den nuestro papel y nosotros arrancar, pues, agarrar camino. Es importante poner el acento en que los temas de frontera se van a ir resolviendo en tanto se vaya uno utilizando las herramientas diplomáticas y jurídicas que Chile tiene para poder hacer una migración segura, ordenada y regular, como son los tipos de permisos, las visas. Eso debe fluir de manera más eficiente para que las personas puedan ya venir con sus permisos y puedan insertarse en el país de manera adecuada. Después de Colombia y Perú, Chile es el tercer destino de esta migración. Los migrantes entran por Perú y Bolivia, por lo que deben cruzar el desierto de Atacama para llegar a la capital chilena. Más de 100.000 kilómetros cuadrados de suelo árido. Esta fue la más dura, el pasar el desierto, nos moríamos de frío. Me caí en una laguna, o sea, ahí fue donde se me reventaron los zapatos. Yo decía, no puedo continuar, no puedo. Me faltaba el aire y eso era que caminaba el desierto. De verdad, en todo el viaje, esto, ahorita lo que estoy pasando es lo más duro que he pasado desde que salí de Venezuela.
pagamos todo justo por pecadores, porque nos decían a nosotros que no, que los venezolanos se portaron mal, y yo, bueno, pero es que todos no somos iguales, hay unos que venimos a trabajar porque necesitamos un buen futuro, porque venimos con unos principios. Es tan difícil que muchas personas piensan que uno está aquí, no, sí, vienen, extranjeros, fuera de mi país, pero no ven la necesidad que uno pasa. Uno está bien allá porque uno tiene su familia, tiene casa, pero si no hay nada, si no hay comida, no hay trabajo. Nos metieron mucho miedo, en realidad nos dijeron que no íbamos a poder pasar, que nos iban a detener, que migración nos iba a deportar, que nos iban a colocar en un avión y nos iban a regresar a Colombia, cantidades de cosas que no van a poder, y nosotros pues con la mano de Dios seguimos, insistimos y aquí vamos. Los migrantes colman las terminales de autobuses y rutas entre Antofagasta, Colchane, Iquique y Arica. Nosotros hemos sido respetuosos de los momentos difíciles que ellos pasaban. Durante meses pudimos apreciar imágenes crudas, inhumanas, infrahumanas, de niños que llegaban durante la madrugada a temperaturas bajo cero, 8 o 10 grados bajo cero, llorando de hambre. Pero en estas ciudades del norte de Chile, la migración no siempre fue bien recibida. Nadie los atiende. Entonces, en ese caso yo, que cortar a los venezolanos, que no deje pasar a Chile. Y tanto pasar a Chile, ¿qué es lo que están haciendo? Están entrando a robarse, están abriendo la puerta. Uno le dice, ¿por qué lo abre la puerta? No, pues nosotros tenemos que sacar algo para comer. En septiembre de 2021, un grupo de chilenos en Iquique protestó contra migrantes venezolanos instalados en plazas y parques y quemó su ropa, juguetes, cobijas y tiendas de campaña donadas por organizaciones locales y vecinos. En este último tiempo, el Estado chileno ha endurecido la situación con los migrantes, desplegando militares para controlar la migración irregular en 4 provincias fronterizas con Bolivia y Perú. La situación en el norte del país no daba para más. Sin dudas, el lugar más deseado por los migrantes es Estados Unidos, pero ya hemos visto que llegar hasta allí no es tarea fácil. Al llegar a la frontera que divide México con Estados Unidos, los migrantes se encuentran con los temidos muros a lo largo de la frontera. Un sinnúmero de razones explican la preferencia de los migrantes internacionales en llegar a Estados Unidos. Creo que algunas de ellas se caracterizan y se entienden a partir de la existencia de redes sociales y familiares que ya se encuentran en este país y que sencillamente le comentan a otras personas sobre las posibilidades que existen en el país en Estados Unidos para encontrar un trabajo y para acceder a servicios y oportunidades que quizá en sus países de origen no tienen. Sin embargo, hay unos riesgos bien complejos y hay una falta de información clara sobre las posibilidades de aplicar a refugio en Estados Unidos, por ejemplo, o de acceder a una visa de trabajo por parte de las personas. Y esto a veces se minimiza a partir de las voces, o bien sea de las personas que ya están en Estados Unidos o de aquellas personas que trafican con migrantes, los coyotes, polleros, algunos de los nombres que reciben esas personas, y también porque en algunos escenarios se mantiene ese imaginario sobre el sueño americano, ¿no? Y sobre las posibilidades que se perciben inmediatas de llegar a Estados Unidos y al día siguiente conseguir un puesto de trabajo. Sabemos que el tránsito por México puede llegar a ser complicado y riesgoso por las zonas de México por las que se transitan, porque hay unos grupos al margen de la ley de narcotráfico y demás que están también usando a las personas migrantes en los procesos de tráfico y demás que realizan. Eso creo que es una como de las ideas con las que es necesario seguir trabajando, dar a entender
todo el contexto de la migración hacia Estados Unidos, los riesgos y los canales que existen y que, para migrar de manera regular, que no siempre son conocidos o a los que tengan acceso los migrantes. Las situaciones más extremas suelen vivirse en tierras mexicanas, donde el sueño americano está cada vez más cerca. Caravanas de migrantes se unen y caminan juntas, pidiendo asilo en los Estados Unidos, pero la mayoría de las veces son dispersadas por las fuerzas mexicanas. La frontera sur de Estados Unidos ha sido siempre pues un escenario de tensión y un escenario de, creo que también de tristezas, de expectativas y tristezas, pero de tragedias para las personas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, porque existen una serie de cruces informales, sobre todo aquellos que están en la parte desértica, que son empleados por las personas traficantes de migrantes para facilitar pues el paso hacia este país. Si habemos 10.000 personas allá y todos los días entran más personas, ¿cuándo nos van a atender a nosotros? Y con la corrupción que hay tan fuerte de que venden los permisos y todo es con plata, es más difícil todavía. Una oportunidad que tenemos todos los migrantes para poder avanzar, porque ya estamos estancados y entonces a veces no tenemos ni recursos para comer, entonces no nos dan trabajo, entonces nos obliga a hacer todo esto, pues. Es la única manera que vemos que caminando y eso nos van a dar las permisas. Ahorita se están dando como un salvoconducto, donde puede estar 30 días en el país. Y bueno, aunque sea eso, ¿me entendés? Que para que uno pueda salir de aquí, pero nosotros no nos queremos quedar aquí. Estoy que lloro, la verdad, de felicidad. Nos costó bastante, hoy es el día 26 que llevamos de travesía con todo esto. Hemos cruzado ya 6 países y hemos sufrido porque hemos tenido momentos que ya estamos que tiramos la toalla, no aguantamos. Yo estoy operado de una pierna, no tengo rodilla en mi pierna izquierda y todavía así yo voy para adelante. Esta caravana dijeron que nunca iba a llegar, que no daban ni un kilo, ni esperanzas que llegaran. Pero gracias a Dios que con la fuerza, con la unión que hicimos, a pesar de los golpes, de los maltratos, de los abusos de migración, nosotros queremos hacer justicia y conciencia. Lo único que me importaría es si vamos a llegar al otro pueblo, lo que los políticos hacen y dejan de hacer cada vez es más cruel. Si están desesperados, pues van a seguir desesperados, pero no se puede tapar el sol con un dedo. No se puede tapar el dolor, no se puede tapar un éxodo, no se puede tapar las muertes que han hecho. Uno de los casos más resonantes del último tiempo fue la tragedia que ocurrió en San Antonio, Texas, cuando se hallaron dentro de un camión más de 50 migrantes muertos, mientras que otros sobrevivientes fueron trasladados al hospital. Por el caso, hubo 3 detenidos a quienes se los acusó de pertenecer a una red de contrabando dedicada a ayudar a migrantes a cruzar la frontera con Estados Unidos de forma clandestina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió al tema, asegurando que existe el tráfico de personas y falta de controles en la frontera. Suceden porque también hay tráfico de personas y falta de controles, en este caso en la frontera de México con Estados Unidos y al interior de Estados Unidos. Desde luego, el tema migratorio es central. También lo que tiene que ver con la cooperación para enfrentar el problema inflacionario, cómo nos ayudamos
mutuamente. Por su parte, el presidente Biden definió el hecho como horrible y desgarrador. La llegada de migrantes a Estados Unidos se frenó durante la pandemia, pero subió considerablemente tras la elección de Joe Biden, a quienes sus opositores acusan de no endurecer las medidas contra la migración ilegal. Por esto, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, envió a miles de migrantes a Washington y Nueva York en un esfuerzo por responsabilizar al presidente de Estados Unidos por el gran volumen de indocumentados que cruzan la frontera. Ellos pusieron a escoger, o te vas por tu cuenta hacia un sitio que tú quieras, o tomas este bus gratis a Nueva York. Y tomé la posibilidad porque no tengo los recursos para ir a otro lugar. Llegamos a los Estados Unidos ya sin dinero porque en México prácticamente los policías te roban, te asaltan, te quitan toda la plata. Decidimos montarnos en ese bus que nos dijeron que era totalmente, que no era obligatorio, pues, era voluntario. El camino ha sido muy dura, me han asaltado, he pedido de comer en la calle, me lo han negado, he pasado fríos, he pasado como ahorita lluvias, dormí en el monte, la migración me ha correteado. Pues uno ya sabe lo que viene, ¿me entiende? Y la verdad pues así es esta aventura y la verdad pues hay gente que nos hace daño, o sea, seamos buenos o seamos malos, pues ya es el destino de Dios. Migrantes, una problemática que enfrenta toda la región de Latinoamérica.